Ay, Dios, creo que es que no estoy segura. ¿Así se ve más o menos? ¿O se A ve? ver, Es que creo que sí. así. Dale una copita. Sí, así. Ahí mero se ve bien. ¿Sí? Ahí mero se ve Entonces, bien. vuelvo a repetir. Es que no sé qué pasó. Ok, a ver, entonces nada más regrésanos a la diapositiva 2 y 3 para que nos ubiquemos. Ok, la 2 sí se ve bien. Y esta es la 3, Ah, ok, la las 2 áreas de color. la 2 la pudimos ver y la 3, bueno, ya la apreciamos completa, ¿sí? Esta es la 3, Ok. las de las funciones. Ah, bueno, sí, sí tienes razón. Ok, vamos con las funciones. Ok. Bueno, ah, las funciones, por ejemplo, tenemos el gusto. Aquí, como estaba diciendo mi compañera Dafne, nosotros al probar por primera vez algo, nuestro lóbulo parietal lo va a identificar y va a empezar a guardar esa información. Para tiempo después, nosotros al probar nuevamente eso, él ya sepa qué es lo que estamos probando realmente. O sea, por ejemplo, ya le puso nombre a ese plato o cosa que estuviéramos comiendo. También tenemos, por ejemplo, el lenguaje. Ahí es, por ejemplo, cuando nos da la capacidad de entender palabras complejas o entender otro nuevo idioma. Así él es el que hace que identifiquemos las palabras. Tenemos también el cálculo, que aquí es donde nos da la capacidad de entender operaciones básicas sin ayuda de la calculadora. O sea, él lo que hace es como identificar ya los números y ya tú los entiendes de manera lógica. Al igual que, por ejemplo, el termorrecepción, esta es cuando nuestro lóbulo va a poner como la temperatura de nuestro cuerpo, va a entender la temperatura en la que se encuentre nuestro cuerpo en este momento. Bueno, ahora la propiorecepción. La propiorecepción es la que se encarga de localizar las zonas de nuestro cuerpo, la que se encarga, bueno, la que, pues sí, es con la que nosotros nos preguntan, ¿dónde está tu cabeza? Y pues nosotros cuando estábamos chiquitos tocábamos nuestra cabeza y pues es un conocimiento el que se va desarrollando a lo largo del tiempo. El equilibrio, como se acuerdan, en clases pasadas dijimos que el oído era muy importante para el equilibrio y como este también, como había mencionado hace rato en la estructura, se encarga de percibir los sonidos, la presión de bueno, las ondas del sonido, pues también se encarga de darnos equilibrio. Ahora, la mecanopercepción. Ok, cuando nosotros tocamos un objeto, es fácil saber de qué objeto se trata porque nos apoyamos de la vista, pero este también se encarga de que nosotros que no podemos ver o que a veces cerramos los ojos y nos dan algo a tocar, podemos saber qué forma o qué figura, qué textura tiene gracias a la mecanopercepción. Y pues la orientación, pues este lóbulo se encarga de ubicarnos en qué parte estamos, a dónde vamos y cómo llegar. Por ejemplo, cuando nosotros recordamos es que estos procesos implican todo nuestro cerebro, pero pues el lóbulo se encarga de procesarlo de una manera mm, más profunda, no sé cómo decirlo. Ajá. Pero se ocupan todas las partes. Pero es que no me quiero meter mucho en eso porque voy a explicar parte de lo que pues, bueno, ahorita que van a explicar mis demás compañeros. Y pues ya, entonces de la orientación. ¿Sí me Ok. expliqué? ¿Y sí se Sí, entendieron todo? sí, Ah, qué lento. sí, Ok, hablaste ahora lento vamos. y hablaste bien. ¿Qué más? Bueno, ahora vamos a hablar sobre el proceso. ¿Qué proceso sigue un estímulo para llegar al lóbulo parietal? Primero quiero que sepan que el lóbulo izquierdo, bueno, el hemisferio izquierdo se encarga de ejecutar las cosas como que recordar esas cosas que ya aprendimos de memoria y
el derecho se encarga de hacer realmente las cosas. Es como una combinación mecánica y de teoría y práctica. ¿Sí me entendieron? No, Ok, ¿no? Bueno, no. el hemisferio izquierdo se encarga de memorizar, de escuchar, de imaginar, por ejemplo, una letra. Cuando vamos a escribir, se encarga de imaginar si me dicen la letra A, pues al ver el movimiento de la boca, escuchar el sonido, mi cerebro simplemente va a dibujar la A en mi mente. Entonces, mi mano, que sería el hemisferio derecho, va a empezar a escribir. Bueno, también depende. Sí, depende, ¿no? Si eres zurda, pero bueno, supongamos Exacto. que eres diestra. Ok. Ahora sí, ya que les expliqué eso, quiero que pues, les voy a explicar el proceso. Primero, pues recibimos un estímulo, ¿no? Ese estímulo pasa por nuestros receptores y se hace un impulso nervioso, que ya lo habíamos visto. Y luego va a pasar a la médula. ¿Por qué la médula? Porque recordemos que la médula tiene ramificaciones que son nervios. Entonces, pues por ley tiene que la médula. Llega a nuestro bulbo raquídeo, que recordemos que era el lóbulo. Ahí se queda. Y enseguida le dicen, no, pues vete al tálamo, y el tálamo le dice, ok, tú tienes cara de, creo que te tienes que ir a la corteza del tacto para que te haga el estímulo y la respuesta. Y pues ya lo mandan para el lóbulo parietal, que es la que se encarga de eso, porque hemos dicho que el área 1, 2 y 3 se encarga de los procesos del tacto. ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí. Ahí se crea el estímulo-respuesta. Al llegar aquí, esta información se procesa y va a crear la respuesta, que va a ser quitar la mano del fuego o ponte a escribir y ya. Ahora, este es como un GIF de lo que les expliqué, solamente que un poco más corto. ¿Sí ven? Igual, quizás cuando pase el lóbulo frontal, les podría explicar un poco de cómo es el proceso de escritura, porque el proceso de escritura involucra a todo el cerebro. Así es. Y Muy bueno, bien. daños en el lóbulo parietal. Eso los va a explicar César. Sí, bueno, los daños que tiene el lóbulo parietal es, por ejemplo, el síndrome de Hetzman. Este daño se genera cuando nuestro lóbulo parietal tiene un daño en el lado izquierdo, que es lo que nos hace la confusión entre confundir nuestra derecha y nuestra izquierda, además de que nos genera una dificultad con la escritura o la grafía, como se diría, o también una dificultad en entender las matemáticas. Otro también es, por ejemplo, si nosotros recibimos un daño en nuestro lóbulo derecho, sí, creo que sí, sí. Ahí es cuando nosotros tenemos la dificultad de reconocer la parte del cuerpo o espacio, que esto es cuando nos da una dificultad como de entender el cómo vestir o lavar, es lo que da. Y otro tendríamos, por ejemplo, el síndrome de Balit. Este es cuando mm, nos da la incapacidad de controlar nuestra vista o nuestra mirada, que es, por ejemplo, cuando vemos a la gente que tiene como que los ojos temblorosos. Ahí es cuando ellos no pueden como mantener la vista en un objeto, sino que lo ven como distorsionado, ya que no la pueden mantener segura en el objeto que nosotros queremos observar. Eso sería todo. Ok. ¿Qué es agrafia, César? Es cuando tenemos la dificultad en entender la escritura o el lenguaje. Ok. ¿Y acalculia? Es lo de las matemáticas. Ajá, porque viene de cálculo. Entonces es cuando no hay la capacidad de hacer operaciones fundamentales, dijo Dafne. En el lóbulo Sí, parietal son operaciones fundamentales, ¿sí? O sea, las básicas.
Ok, ¿y afasia? La afasia. Sí, creo que la afasia, bueno, la grafía es la Es- dificultad de ajá, plasmar letras. La aculia, como ya había dicho César, es la dificultad de hacer cálculos básicos. Y la afasia es la dificultad de la comprensión del lenguaje en el que hablamos. Por ejemplo, ya no Oh, entender las letras, sí, las sí, palabras. sí. ok. A ver, Dafne, Y ya, ¿qué más? no, ya era todo, nada más era todo. ¿Era todo? Ok. Bueno, pues entonces, a ver, Dafne, tú solita contéstame. A ver, pónganme la diapositiva anterior, donde dice funciones, la 4 creo que es. Ok. Ok, ahí está. Dafne y César, ¿cuáles son los estímulos que procesa directamente el lóbulo parietal? De estos que Eh, tienen. es el, bueno, yo según lo que es el tacto. Lo relacionado con el tacto. ¿Y cuál otro? ¿Y vista? No, César. ¿No? No, porque ese viene ¿de dónde? Viene del occipital. Sí. Viene del occipital al parietal, ¿sí? Entonces es el tacto y ¿cuál otro? La percepción del sonido también podría ser. No, Dafne, porque ese viene del temporal, ¿sí? Ese nos está llegando al parietal por el lóbulo temporal. Es el tacto y el gusto, ¿sí? Ah, ok. El tacto y el gusto son los que llegan directo al lóbulo parietal, ¿sí? Tacto y gusto, lóbulo parietal. Entonces, como que ya vamos definiendo. Vista, occipital. Oído, temporal. Tacto y gusto, parietal. ¿Y el olfato? ¿No está relacionado con el frontal? No sé, Fernanda. A ver, ahorita que nos hables tú, a ver si está relacionado, ¿sí? Bueno, pero de todas formas, directamente la señal del oído llega al temporal, la señal de la vista llega al occipital y al parietal llega el gusto y el tacto. Muy bien. Pero después el parietal procesa señales que le llegan ¿de dónde? ¿De dónde, Dafne? El occipital y el temporal. Así es. El parietal también va a procesar señales que le están llegando ya directo de el temporal o el occipital. Hubo un ejemplo bonito que pusiste que cuando va del temporal, ¿cuál es? Es lo que habíamos dicho de el temporal que llega el sonido para Ajá, tener equilibrio. ajá. Era ese. Y también de que él manda un proceso al temporal cuando, por ejemplo, probamos un alimento y lo conocemos por primera vez ese sabor, pues ya lo recordamos y se pasa al temporal, que es como donde Oh, se encuentra ok. el sistema límbico. Y obviamente la escritura, sí, la escritura está relacionada con el lóbulo occipital. Si nosotros vemos, ¿sí? O la lectura, por ejemplo, que aunque no me voy a adelantar, mejor nos vamos al lóbulo frontal. Pero sí les queda claro cómo es que se va llevando a cabo el procesamiento de una señal. Sí, maestra. No, incluso como que siento que este lóbulo sería más, en caso de que se llegaran a dañar en una persona los anteriores, este sería como para las personas que no pueden como ver, pero sí pueden interpretar mediante el tacto, ¿no? Como que les funcionaría Ándele. más. ¿Te acuerdas que alguien nos dijo, no sé si en este grupo alguien nos dijo que en la corteza cerebral, si se dañaba una región, otra podía sustituirla?
¿sí? Entonces, de manera diferente, pero puede sustituir sus funciones, ¿sale? Bueno, y para terminar, el sistema nervioso, ya vimos receptores, ya vimos periférico y ya estamos terminando central. Vámonos con el lóbulo frontal. Ya vamos. Permítanos un momento, Miss. ¿Sí? Todavía no se ve, ¿verdad? No. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a presentar lo que es el lóbulo frontal y un poco de la estructura, funciones y unas características. Mi equipo está conformado por Natalia y yo, su servidora, María Fernanda. Miss, permítame un momentito, por favor. Bueno, empezamos con qué es el lóbulo frontal. Bueno, primero el lóbulo frontal es uno de los 4 lóbulos y es el más grande que tenemos, es con el que podemos apreciar, está aquí enfrente. Bueno, se encuentra en la parte delantera del cerebro y este es el lóbulo más desarrollado y por ende el más evolucionado, creo que fue el que apareció al final. Y las únicas, los únicos, ¿cómo se dice? Individuos que lo poseemos somos los humanos, los delfines y los chimpancés, porque el hecho de que estamos un poquito más desarrollados. Ok. Perdón, me sacó de la llamada, pero ya estoy aquí. ¿Ya le puedo cambiar, no? Sí. Ok, entonces continuemos con lo que es la estructura. Como podemos ver, se encuentra dividido en el área motora o corteza motora, en el área premotora o corteza premotora, en el área prefrontal o corteza prefrontal y en el área bronca. Bueno, el área motora o corteza motora es la parte del lóbulo frontal que está involucrada en los procesos de planificación, ejecución y control de movimientos voluntarios. En pocas palabras, esta es el área que proporciona el mecanismo para ejecutar los movimientos. Luego continuamos con la corteza motora primaria, que es la de color mostaza. Ay, creo sí se ve mi cursor, ¿no? Ay, No lo veo. Ah, sí, pero está paradito. es esta de ahí. Ok. Ok.
Es la zona donde se originan gran parte de los impulsos nerviosos que bajarán por la espina dorsal para activar los músculos en concreto. Después sigue la corteza premotora, que es la de color azul, que ahorita se va a ver con el cursor. Ahí. Bueno, esta es la parte del lóbulo frontal que se encarga de hacer que el aprendizaje de experiencias influya sobre la técnica de movimiento. Ahora bien, el área motora suplementaria, que es la de Rosita. Muy fuerte. Ay. Ahorita se ve con el cursor. Ok. Esa. Bueno, esta está involucrada en la realización de movimientos muy precisos, como los que se requieren en la utilización de los dedos de las manos, que vayan de manera muy coordinada. Ahora bien, continuamos con el área o corteza prefrontal, que es la que controla los procesos cognitivos para que los movimientos, comportamientos y conductas que se vayan a realizar sean los apropiados al momento y en lugar concreto. También se vincula con la personalidad del individuo y o con la regularización de la profundidad de los sentimientos. Eso lo abarcaremos un poco más en las funciones. Pero un ejemplo de esto puede ser la imaginación de las posibles situaciones futuras a partir de lo que ya hemos visto en nuestro pasado. En la parte de la estructura también podemos encontrar que se divide en dos, como la corteza, lóbulo frontal derecho e izquierdo, como en los otros lóbulos. El izquierdo es el que se encarga más en lo del lenguaje o cosas así verbales, mientras que el derecho es más como expresiones faciales o más personales de el individuo. Sí, está en lo correcto, Nat, eso sí. Y ahora vemos por último el área bronca. Esta zona está involucrada en la realización de movimientos concretos para articular el habla. Por lo tanto, de aquí se emiten señales que irán a parar a la lengua, la laringe y la boca. También se pueden dar algunas alteraciones que son demasiado importantes, como lo es la dificultad o la incapacidad para formar estrategias o tomar decisiones correctas cuando se nos presenta un problema. Otra puede ser la pérdida de memoria de trabajo, lo que nos dificultaría mantener la información en el tiempo y por lo tanto así generar aprendizajes nuevos. Bueno, esa imagen de ahí era solamente como para que vieran un poco mejor dónde se encontraban las áreas. Ahí. Y ahora bien, sí, pasemos a las funciones. Bueno, es importante hacer mención de que algunos estudios han demostrado que el lóbulo frontal se activa más cuando la tarea es novedosa. En unos experimentos que se realizaron, se observó que cuando los participantes seguían con un experimento que ya estaba como implícito, el proceso se convertía como en rutinario y entonces el flujo sanguíneo disminuía, no era atractivo para las personas que lo estaban realizando. Ahora bien, en caso contrario, cuando se les ponía a realizar una acción nueva, el flujo sanguíneo aumentaba porque se les hacía como muy llamativo y les interesaba un poco más. Ahora bien, pasemos a las funciones. En primer lugar tenemos la toma de decisiones, que es el proceso de realizar una elección entre varias alternativas en función de nuestras necesidades, analizando los resultados y las consecuencias que éstas podrían tener. Ahora bien, lo que es la memoria. En la memoria nos permite almacenar recuerdos en nuestro disco duro, por así llamarlo, y es posible que sí se lleve a cabo gracias a muchas regiones del cerebro, pero el lóbulo frontal es una de las más importantes y uno de los puntos es que permite la memoria de trabajo, que es un concepto creo que viste en la psicología, que hace referencia a la capacidad que tenemos las personas de mantener
una información en la mente para poderla utilizar mientras estamos realizando alguna tarea. Es decir, ser capaces de atrapar un recuerdo para que nos ayude a hacer un trabajo con éxito. Luego continuamos con la planificación, que es la capacidad que tenemos de generar objetivos y desarrollar planes de acción para conseguirlo y elegir el más adecuado con base a la anticipación de consecuencias. Un ejemplo de esto podría ser cuando estábamos a punto de entrar a la prepa, que nos daban la opción de elegir 3. Pues tuvimos que elegir como la que mejor nos convenía. En este caso, pues yo puse el SABES, la Plan y ya no me acuerdo cuál otra. Pero tuve que analizar como las ventajas y las desventajas que estos podría tener. Y entonces así empecé mi planificación. Y después conseguí la toma de decisiones, que ya me decidí por la Plan. Luego también... Y ahora te arrepientes. No, arrepentida no. Nada Ok. más en los exámenes, sí. Bueno, continuemos con lo que está también el controlar movimientos musculares. El control de los movimientos musculares es tanto de los voluntarios como los involuntarios. Es un proceso en el que intervienen muchas regiones distintas, otra vez, pero de todos modos es uno de los más importantes a la hora de hacer posible el desplazamiento. Un ejemplo de esto es como mantener el corazón latiendo y en especial hacer posible el desarrollo de las expresiones faciales, que era lo que les mencionaba hace un momento Natalia. Ahora bien, continuamos con la coordinación y que nos ayuda a dirigir. Bueno, dirige las otras estructuras del cerebro en una acción concretada. No me acuerdo si fue un científico, creo que sí. Hacía un ejemplo del lóbulo frontal que decía que el lóbulo frontal es al cerebro lo que un director a una orquesta. Con esto nos referimos a que dirige nuestra conducta hacia un fin y comprende la atención, la planificación y la reorientación de nuestros actos, perdón. Bueno, también nos proporciona la inteligencia emocional. El lóbulo frontal es una de las regiones cerebrales más implicadas en detectar emociones en otras personas. Esto podría llamarse como empatía, pero ya sea por lo que nos dicen o por las expresiones faciales que las otras personas hacen enfrente de nosotros. Sea como sea, este lóbulo es uno de los responsables de la inteligencia emocional y de la empatía. Con esto quiero decir que nos permite que seamos capaces de ponernos en los zapatos de las demás personas. También nos ayuda o nos permite la imaginación. El lóbulo frontal es quizás la región del cerebro que nos hace humanos precisamente por esto, por la imaginación. Y es que el pensamiento de ideas abstractas, es decir, que nos ayuda a proyectar imágenes en nuestra imaginación, es posible gracias a las conexiones neuronales que tienen lugar en esta porción del cerebro. Imagínense una vida sin la imaginación. No, no sería vida. Sería muy triste, de hecho. Ahora bien, aquí viene lo que decía la maestra, que creo no la agregamos en las diapositivas, pero pues sí la manejamos, que es la procesar información olfativa. En colaboración con otras regiones del cerebro, el lóbulo frontal se encarga de recibir y procesar la información que viene desde el sentido del olfato. De todos modos, el procesamiento de información sensorial es más importante en otros lóbulos cerebrales, pero pues teníamos que hacerle mención aquí. Ok, bueno, entonces en esto de las funciones también abarca que el lóbulo frontal se hace referencia como a era director ejecutivo o director de la orquesta, porque como que junta las partes, por ejemplo, de los lóbulos, lo más importante de cada uno hace como dirige las funciones encaminadas hacia el actuar o el expresarse así de manera voluntaria. Ok. Entonces, ¿eso es todo? No. No. Ah, ok, Ya va a avanzar. ok.
Ok, ahora vamos con un ejemplo del funcionamiento del lóbulo frontal. El lóbulo frontal responde a diferentes cosas según el contexto el que estemos viviendo, o por ejemplo aquí, un recuerdo bajo cómo te sentías este momento. El lóbulo frontal es más de percibir objetos o cosas externas mediante nuestro punto de vista o nuestra personalidad propia. Después, cada suceso o acontecimiento manda señales, manda la información al lóbulo frontal y de aquí se desarrolla más ampliamente en la corteza prefrontal. Y aquí es como cuando se analizan las opciones o algo así. Entonces ahí se procesa y se da respuesta a las señales. Es como la retroalimentación del acto. Entonces aquí después empieza el proceso de planificación, secuenciación y orientación de nuestros actos. Es como planeamos, luego hacemos como una secuencia en nuestra mente y ahora sí, luego es cuando orientamos lo que pensamos a lo que estamos haciendo. No sé si me explico. Sí. Y, ok. Y esto pues obviamente se va a ver reflejado en nuestras reacciones, decisiones y maneras de enfrentar la situación, porque es más cómo nosotros actuamos ante lo que percibimos externo a nosotros. Y esto se debe a que el lóbulo frontal se encamina más a la personalidad de las personas, valga la redundancia, y sus cualidades únicas de reaccionar. Y aquí es como, bueno, en un video decía como que, por ejemplo, si sufrimos un accidente y nos pegamos como en la parte de atrás de la cabeza donde no está el lóbulo frontal y nos queda como un daño, este daño va a hacer que, bueno, si es lejos del lóbulo frontal, va a afectar a cómo percibimos el mundo. Pero en cambio, por ejemplo, si nos golpeamos y el daño es en el lóbulo frontal, va a afectar más como a nuestra personalidad, a cómo nosotros reaccionamos a nuestra manera de expresarnos, pero más personal al exterior. Ok. Antes de terminar, se me olvidaba hacer mención de lo que pedía la clase pasada sobre la relación con la amígdala, creo. Ujú. Y bueno, es que algunos estudios han demostrado que la amígdala y los aspectos impulsivos del procesamiento emocional sugieren la capacidad para actuar y reaccionar con inteligencia emocional, que sí tiene que ver con que exista comunicación en distintas zonas del cerebro. Esto requiere la interacción de las regiones de niveles profundos que procesan emociones de manera automática y sumamente rápido, de las estructuras cerebrales muy emocionadas. En este ejemplo podría ser la corteza prefrontal, creo. Se ocupan Ujú. de los procesos cognitivos más conscientes como es la planificación y la toma de decisiones, que son las que conocemos como funciones ejecutivas. Así es. Así es. Entonces, la amígdala está muy, muy relacionada con la corteza prefrontal. Ujú. De hecho, hay un video que si quieren se los puedo pasar, dura 3 minutos, donde explican un poco más la relación de la amígdala y el lóbulo frontal. Ok. Una de las relaciones sería lo de la memoria, ¿no, maestra? Porque yo me acuerdo que en funciones de la amígdala decía algo de... Entonces, sí, también sería como una relación. La memoria y La toma de decisiones. Pues como decía Natalia, lo de ajá, como la personalidad de la persona también, ¿no? ok, es la memoria, la toma de decisiones y las emociones. Las emociones. Ustedes hablaron algo relacionado con la empatía. Si me regresan una o dos diapositivas, no me acuerdo, hablaron de la empatía y la empatía está directamente relacionada con las emociones, ¿sí? Una persona muy emocional es altamente empática, ajá, porque siempre se va a estar poniendo en los zapatos de la otra persona.
Y entonces va a estar procesando la información. Miren, una persona que utiliza mucho su lóbulo frontal es una persona altamente intuitiva, ¿sí? Altamente intuitiva en el sentido de que percibe cosas que otras personas no lo hacen, ¿sí? Intuye cosas que otros no lo hacen. Por eso yo les decía que es muy importante que desarrollen sus capacidades, porque las podemos desarrollar, porque al final del camino, pues llegamos a la conclusión de que el lóbulo más sofisticado y el más desarrollado es el lóbulo frontal, ¿sí? Y que al final del camino, pues es uno de los que más tenemos que utilizar, principalmente en el proceso del aprendizaje, ¿sí? Y que es el que ustedes tienen que desarrollar para cimentar las bases que necesitan para manejar adecuadamente su vida futura. ¿Alguna duda? No. ¿No? A ver, regrésenme varias diapositivas y ahorita les digo cuál. Otra, más. Era esta, no, es otra. Aquí, fíjense bien. Bueno, por principio de cuentas, díganme una palabra que defina al lóbulo frontal. ¿Como jefe o algo así? Como el jefe, como el gran ejecutador, ¿no? Es el que en la mayoría de los casos, no escuché a Allison, pero es el que en la mayoría de los casos da la orden de ejecutar. Él es el que da la orden, él es el que da la respuesta. Él es el que genera la respuesta a muchas cosas, no a todas. A veces, desde antes, ya se dio una respuesta antes de llegar al frontal, pero muchas de las cosas que nosotros hacemos tienen que llegar hasta el frontal para que él genere una respuesta. Miren, Fernanda y Natalia, el área motora, ¿sí? El área motora, ¿de qué se hace cargo Fernanda y Natalia? De la planificación y la ejecución, o bien de los movimientos voluntarios. De los movimientos, ¿sí? De los movimientos voluntarios. Por eso está cerquita ¿de dónde? ¿De cuál lóbulo? Pues el que controla el tacto y los movimientos. ¿Quién es? ¿No es el de Daphne? Es el parietal, ¿sí? Es el lóbulo parietal. Ahora, el área bronca, ¿sí? El área bronca, ¿de qué se hace cargo? Para la articulación del habla. Para la articulación del habla. Y para que se articule el habla, entonces necesita estar en contacto con el lóbulo temporal, como el clásico ejemplo que les puse cuando le dije, ¿a quién creo que a Alejandra, dije algo, le pregunté algo a Alejandra y ella me contestó, ¿sí? Por ejemplo, Jenny, ¿cuántos años tienes? 17. Ok. ¿Quién procesó mi pregunta? El temporal. Esto todo sucede en el cerebro de Jenny, no en el mío. ¿Quién procesó mi pregunta? Su lóbulo temporal. ¿Pero quién emitió la respuesta? El lóbulo frontal. El lóbulo frontal, específicamente el área bronca. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, el gran ejecutador, el que responde, el que da las respuestas de muchas cosas, no de todas, pues es el lóbulo frontal, ¿sí? Es el lóbulo frontal y ustedes pueden ver cómo una señal puede pasar
por el occipital, el parietal y llegar hasta el frontal, como lo que dije. Ustedes están sentados y enfrente les ponen una manzana. Y entonces, imagínense la manzana porque su lóbulo occipital está ayudando a que se imaginen esa manzana porque es el que la visualizó, ¿sí? Entonces les ponen una manzana y ustedes la quieren tomar, entonces primero tiene que pasar la señal por el parietal y luego el que hace que muevan la mano y tomen la manzana, pues es el lóbulo frontal, ¿sí? Y ese es solo uno de millones y millones de ejemplos que se pueden poner. Ellas escogieron un ejemplo completamente diferente relacionado ¿con qué era? ¿Con las emociones? Sí. Ok. Bueno, pues entonces, ¿alguna duda? Creo que no. No, maestra. ¿No? Creo que no, mi. Bueno, pues entonces con esto damos por terminado lo que es el sistema nervioso central y la siguiente clase vamos a pasar a la última parte que sería el sistema locomotor, ¿sí? El sistema locomotor que vamos a trabajar primero sería el esqueleto, la estructura ósea, después las articulaciones y al final los músculos. Entonces, si no tienen dudas, no les voy a dejar hoy tarea, sino el miércoles empezamos a trabajar sistema locomotor. Si no hay dudas, pues nos comunicamos el próximo miércoles. No les dejo tarea, espérenme, es que se me barrió. Pues no les dejo tarea porque me tienen que entregar todos los lóbulos, ¿verdad?